Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a la sexta emisión de la segunda temporada del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. Esta sexta emisión tiene como invitada a la distinguida señora Joanna Hill, directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio. ¿Quién es Joanna Hill? La señora Joanna Hill asumió sus funciones de directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio en noviembre de 2023. Es experta en comercio y cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito del comercio internacional. Anteriormente desempeñó el cargo de socia administradora de la oficina de San Salvador de C&A Trade Consulting Group, donde proporcionó asesoramiento a compañías y pequeñas y medianas empresas sobre cuestiones relativas al comercio internacional y la inversión extranjera directa. Asimismo, ha ejercido las funciones de directora ejecutiva de la Cámara de Telecomunicaciones de El Salvador y miembro de la Junta Directiva del Banco Azul. La señora Hill también ha ocupado el cargo de viceministra de Economía, en el marco del cual se encargó de la formulación y aplicación de la política comercial, además de llevar a cabo negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio y mantener negociaciones multilaterales. Con anterioridad a su nombramiento como viceministro, ocupó diversos cargos en el Ministerio de Economía, en particular como directora adjunta y directora de política comercial. Joanna Hill ha obtenido un máster en política económica internacional de la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia en Nueva York y una licenciatura de la Universidad de Tufts en Medford, Massachusetts. Damos la bienvenida a la señora Joanna Hill, directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio, agradeciéndole por su tiempo y por la generosidad de compartir con nosotros sus experiencias de negociación. También quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo, colega, miembro de la Cátedra OMC del Ecuador, Francisco Rivadeneira, a quien, aparte de agradecerle como siempre su presencia con nosotros, le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que continuemos con el programa. Bueno, un saludo a todos, un saludo cordial a todos los que nos van a escuchar el día de hoy. Un saludo muy particular y siempre afectuoso, mi querido Michelle, a ti. Un enorme placer de poder compartir este espacio contigo. Y un cordial y afectuoso saludo, obviamente, a Joanna Hill. Realmente un honor, un enorme placer el poder contar contigo en este conversatorio dentro del contexto de la cátedra OMC, cooperación técnica que brinda la Organización Mundial de Comercio, particularmente a través del sector académico, al mundo para difundir el trabajo que hace la OMC y en este caso a través en el Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Reitero el placer, el honor de tenerte con nosotros, Joanna, y qué alegría, qué maravilla es saber que una latinoamericana está en una posición tan importante dentro de una organización tan importante como es la OMC a nivel internacional. Con esta introducción, Joanna, me gustaría un poco entrar, como lo hemos hecho históricamente, permanentemente en este programa, consultándote, haciéndote la pregunta de cajón. Nos gustaría, y más aún en tu caso, estando tú en este momento en la OMC, en Ginebra, y en una posición tan alta, tan importante, reitero, conocer un poco cuál es tu perspectiva
en términos generales del sistema multilateral del comercio y de manera particular, obviamente, cuando hablamos del sistema multilateral del comercio o del comercio internacional, tenemos que lógicamente hablar de la Organización Mundial del Comercio. Estamos, base a lo que muchos consideran, expertos en estas temáticas, pasando una época ya desde hace algún tiempo de dificultad en el sistema multilateral que afecta negativamente al comercio internacional y que ha tenido impactos complejos en la Organización Mundial del Comercio. El 2025 no parecería que va a ser un año muy fácil tampoco, por una serie de razones, pero mantenemos las expectativas positivas de que la Organización Mundial del Comercio sabrá adaptarse a esta situación y podrá seguir adelante, obviamente teniendo una influencia positiva en facilitar el comercio internacional en el mundo. Entonces, te reitero, para ya pasarte la palabra, ¿cómo ves la situación actual del sistema multilateral de comercio, la OMC, y sobre todo cómo ves el futuro de la OMC ante este escenario en el que nos encontramos? Bienvenida, querida Joana. Muchísimas gracias, Francisco y Michelle, por esta invitación. Para la Organización Mundial de Comercio es muy importante tener la oportunidad de conversar con ustedes y con todos los radioescuchas para conocer un poco más del trabajo que hacemos desde acá en Ginebra en beneficio pues, de la población del mundo entero. Si me permites, quisiera iniciar un poquito marcando que este año estamos celebrando los 30 años del inicio de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? 30 años de la firma del Acuerdo Marrakech, a donde se crea el nuevo sistema de comercio internacional que conocemos ahora. Y es increíble pensar cómo han pasado 3 décadas ya. Parece mucho tiempo, ¿no? Pero lo que me parece a mí más importante marcar es todos los cambios que hemos visto en estas épocas. Cuando nació la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el comercio global de tanto bienes como servicios llegaba a los 6.000 millones de dólares y las reglas de la OMC cubrían a 2/3 de la población mundial. En ese entonces, si nos ponemos a pensar, el Internet apenas comenzaba, pocos usuarios conectados, Amazon operaba desde un garaje, China era la 7ª economía del mundo. ¿A dónde estamos ahora? Bueno, ahora tenemos 166 miembros que juntos representan a casi 8.000 millones de personas. Y en términos del comercio global, en el 2023 alcanzó más de 30.000 millones de dólares. Es decir, un valor 6 veces superior al valor que teníamos cuando se fundó la OMC hace 30 años. Y sabes, no solo ha cambiado el mundo en términos de tecnología, sino que el panorama político también ha cambiado. Y en los años 90, muchos pensaban que las democracias liberales eran como un modelo definitivo. Ahora vemos un mundo multipolar con varios sistemas políticos y económicos compitiendo. Entonces, esos cambios, claro, afectan al comercio internacional y a la OMC. Asimismo, vemos cada vez más países enfocados en temas de seguridad económica, políticas industriales, y todos esos temas también vienen afectando cómo se desempeña el sistema de comercio multilateral. Entonces, si aceptamos la premisa, el mundo está cambiando de manera rápida, tanto en economía como en política, pero también las necesidades del mundo van evolucionando. Entonces, ¿qué vemos? La necesidad de una organización que necesita adaptarse para poder seguir siendo relevante a sus miembros, ¿no? Y ese tal vez creo yo que es uno de los mayores retos de la organización, cómo reconfigurarnos para poder atender esos retos modernos que nuestros miembros están requiriendo de nosotros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de retos y oportunidades también, porque no solo son retos. Estamos enfrentando un mundo cada vez más digital, un mundo donde los servicios están avanzando de una manera importante. También tenemos crisis climática y otras crisis inesperadas como la pandemia de COVID que nos han hecho repensar muchos temas. Entonces, ¿qué pasa? El comercio tiene que ser parte de la solución ante esos desafíos. Y creo que la organización, como decía, está haciendo esfuerzos para adaptarse, para atender esos desafíos. En comercio digital, este año, 82 miembros de la OMC firmaron un acuerdo sobre comercio electrónico. Y es un acuerdo importante porque busca facilitar el comercio digital
incluyendo normas sobre temas tan variados como ciberseguridad, como pagos electrónicos, es decir, que hayan reglas mínimas en comercio digital donde los países puedan entenderse. En temas como comercio y medio ambiente, también han habido avances. Varios países están estudiando cómo el comercio puede ayudar a combatir el cambio climático. Y, por ejemplo, hay 78 miembros, incluyendo Ecuador, que participan en debates importantes sobre comercio y sostenibilidad ambiental. Y un tema más o menos asociado es el tema de la pesca sostenible. No sé si ustedes estaban al tanto que en el 2022 se llegó a un acuerdo sobre subvenciones a la pesca, ¿verdad? Para limitar aquellas subvenciones que fomentan la sobrepesca, que es un tema obviamente importante a nivel mundial y para los países de Latinoamérica y el Caribe, sumamente importante. Bueno, estamos trabajando, por un lado, en que el acuerdo del 2022 entre en vigor lo más pronto posible. Muchos países ya lo han ratificado, incluyendo el Ecuador. Y también a apoyar a que los miembros logren nuevos acuerdos en esta temática para poder seguir avanzando en lo que es la pesca sostenible. Entonces podemos ver algunos ejemplos en donde vemos que el comercio puede jugar un rol positivo en encontrar soluciones a complejos problemas mundiales. Y esta cooperación es importante en el sentido que tal vez no todos los miembros van a pensar de la misma manera o van a estar de acuerdo en todo, pero no por eso impide que se logren tener avances como en la innovación ecológica y como la tecnología puede estar al servicio de estos temas tan importantes. Ahora bien, estábamos hablando también de la coyuntura 2025, ¿no? ¿A dónde estamos? Un tema que hemos estado hablando en la organización es que existen riesgos, ¿no? Riesgos de la fragmentación económica. Y aquí viene atado a este tema otro que hablamos en la Secretaría, que tiene que ver con la reglobalización. Voy a entrar en un poquito de detalle en un segundo, pero déjame entrar en el primero. En los últimos años hemos visto cómo los intercambios comerciales han ido variando de una manera importante. Han habido shocks al sistema, ¿no? La pandemia, la inflación, interrupciones en cadenas de valor, y le podemos sumar estas tensiones geopolíticas que hemos estado viendo. ¿Y qué ha pasado? Pues muchas empresas que han estado sufriendo muchos de estos shocks se han ido adaptando a ellos, porque tienen que manejar riesgos y asegurar ganancias, ¿no? Entonces, vemos cambios en las cadenas de valor. Y esos cambios no necesariamente son cambios pasajeros, sino que esta reconfiguración podría durar más tiempo. Según nuestras estimaciones aquí, de los economistas en la OMC, en el 2024 el comercio mundial creció un 2.7%. Y esperamos que el comercio mundial siga creciendo este año. Pero cuando hacemos, por ejemplo, ciertas predicciones de qué va a pasar con el comercio anualmente, también hacemos algunas previsiones. Y en las predicciones que hemos hecho el año pasado, hemos dicho que sí vemos riesgos y que se observan señales de fragmentación en los flujos comerciales. Desde el 2022, si vemos los intercambios de mercancías entre dos bloques geopolíticos, y estos dos bloques geopolíticos ficticios, ¿no? Pero que se definen según patrones de rotación en la Asamblea General de Naciones Unidas, nosotros observamos que desde el 2022 los flujos comerciales han crecido entre un 4 a un 6% más lento entre estos dos bloques del comercio que crece dentro de esos mismos bloques. Entonces, vemos esas posibilidades de fragmentación. Ahora bien, los cambios en las cadenas de valor traen esa posible consecuencia, pero también vemos la oportunidad que algunas economías o más economías puedan entrar en esas cadenas de valor, logrando así una diversificación en la producción. Tal vez otro signo positivo podría ser que se reduzca la sobreconcentración de cadenas de valor en pequeños número de economías, lo cual hace más vulnerable a shocks, y también pueden hacer las cadenas de valor más resilientes. También otro dato interesante que han encontrado los economistas aquí en la OMC es que a pesar del riesgo de la fragmentación,
el comercio de las cadenas de valor pasó del 44% del comercio mundial en el 2020 al 49% en el 2022. ¿Qué nos dice este dato? Bueno, que no se están desmantelando las cadenas de valor, sino que se están reconfigurando y están participando un número mayor de países. Todavía no estamos viendo que se amplíen a un gran número de países, y creo que ese es un tema de inclusión en el tema comercio que podemos conversar más adelante. Creo que es muy importante tomar en cuenta cómo hacemos que más países, más economías se beneficien de cadenas de valor, y cómo hacer para que dentro de países más grupos puedan beneficiarse de estas oportunidades. Pero de por sí ya estamos viendo en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, algunas economías que ya estaban participando en cadenas de valor son las que más se están beneficiando. Y sabemos ejemplos como el caso de México, sector automotriz, componentes electrónicos, países como Costa Rica, que siguen aumentando y profundizando en sus cadenas de valor en sectores como chips, dispositivos médicos, pero también se empiezan a ver algunos ejemplos de nuevas cadenas de valor que están dando inicios, los primeros pasos, para incorporarse. Guatemala, por ejemplo, en el 2022 recibió una inversión importante, destinar meses eléctricos para automóviles. Entonces ahí se pueden ver indicios si se dan resultados positivos de nuevas cadenas entrando a ese país. Y entonces, como les decía, lo importante en el concepto de la reglobalización es en esta reconfiguración que puede hacer la organización y sus miembros para que más países y dentro de más países, más comunidades puedan beneficiarse de lo que llamamos la reglobalización. Muy interesante, Joana. Muchas gracias por esta primera participación. Si Michelle me permite, me gustaría hacerte una serie de preguntas puntuales con relación a lo que tú planteaste y también transmitir algunos razonamientos. Primero, antes que nada, me alegro mucho el saber que la Organización Mundial de Comercio considera que a pesar de las dificultades en las que estamos atravesando, sobre todo en el ámbito, como tú lo calificaste, geopolítico, el comercio sigue creciendo. Eso es una buena cosa, tanto en el tema de bienes y también de servicios, que se ha recuperado de manera sustancial, particularmente después de la crisis del COVID-19, que la afectó de manera importante. Por otro lado, sí es preocupante, y comparto esta visión que planteas, Joana, de esta tendencia a la constitución por razones más de carácter geopolíticas, yo diría, de estos dos bloques, ¿no? Sin entrar en el detalle de quiénes son parte de los bloques, eso creo que es evidente. Y hay una serie de iniciativas que podrían redistribuir el comercio en algún momento, como por ejemplo este tema de los BRICS y de su crecimiento a nuevos miembros en ese ámbito, que vale la pena hacerle seguimiento. Ahora, varias consultas. La primera, tú mencionas y nos alegramos mucho de que la Organización Mundial de Comercio, por un lado, está avanzando en tratar y profundizar abiertamente, discutir temas que son fundamentales en el entorno actual que afectan al comercio, como es el tema que tú mencionabas del medio ambiente. Y por otro lado, también que se ha podido avanzar en negociaciones, sobre todo en el ámbito plurilateral, ¿no? Entonces, ahí vendrían dos consultas. La primera, ¿tú piensas, piensas que sería factible pensar en algún momento llegar a algún acuerdo de carácter obligatorio en lo que se refiere a la relación entre comercio y medio ambiente por la importancia que tiene el efecto del cambio climático en la actualidad, que ya es prácticamente innegable? Qué mejor ejemplo y lamentable que lo que está pasando en Los Ángeles ahorita, ¿no? Como un ejemplo claro de eso. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otros aspectos o ámbitos, Joana, tú consideras personalmente que debe abarcarse en la OMC, que sean nuevas temáticas en base a la importancia de la coyuntura actual y de sus efectos en el comercio? Y tercero, ya sea en el ámbito plurilateral o en el ámbito multilateral, algún tema donde tú creas que se pueda avanzar en las negociaciones y tal vez el cierre de un nuevo acuerdo, como tú mencionaste, se ha avanzado en comercio electrónico, se ha avanzado en el tema de pesca, que es maravilloso, hubo el acuerdo de facilitación de comercio también a nivel multilateral, que fue extraordinario. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo está el ambiente en esos temas? Creo que tenemos que tomar en cuenta en los términos así de las negociaciones multilaterales. Bueno, tal vez tomar un paso un poquito más atrás.
no todo necesariamente se necesita solucionar vía negociación, ¿no? O sea, es decir, la OMC tiene tres pilares, ¿no? Donde trabajamos, y algunas de las áreas donde hay mucho provecho, acuerdos ya existentes, por ejemplo, de servicios, de mercancías, la implementación de acuerdos actuales y todo lo que tiene que ver con el intercambio de conocimientos y experiencias, toda la parte de investigación que hace la organización para llevar información y toda la asistencia técnica, creo que son temas sumamente importantes. Claro, las negociaciones son muy, muy importantes, pero no son lo único que hacemos en la organización, ¿sí? Y sí, déjame comenzar un poco hablándote del tema de las negociaciones, ¿no? Sí es complejo llegar a acuerdos en la OMC. Algunos han tardado mucho tiempo en lograr concretizarse. El año pasado en Abu Dhabi ingresaron 2 países adicionales a la OMC y somos 166 países. Y se requiere consenso para llegar a acuerdos. Entonces, algunos temas son altamente complejos. Y como tú sabes, también son altamente importantes y necesarios, ¿no? Como por ejemplo finalizar la negociación agrícola, temas pendientes, a donde la organización ha estado, los miembros, tratando de encontrar un puente, un entendimiento común, tanto en las conferencias ministeriales, donde yo imagino, Francisco, que tú has participado, como en las reuniones regulares que tenemos en la organización. Entonces, hay temas delegados muy importantes de atender, reformas a la organización, modernización en algunos temas que podrá ser tal vez algunas reglas y también el funcionamiento que está pendiente, que los miembros se pongan de acuerdo en temas de solución de diferencias. Y hay nuevos temas, no tan nuevos como los del medio ambiente que tú mencionabas, a donde se están tratando de diferentes maneras. Está el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el trabajo que se hace ahí, y también otras iniciativas que los miembros han tomado a una instancia un poco más de diálogo y plurilateral. No obstante, por ejemplo, en la COP del año antepasado, la directora general tomó la iniciativa de hacer un repaso de todas las notificaciones que ha recibido esta organización, de diferentes medidas que se han tomado por diferentes motivos, que llevan hacia cómo podemos contribuir a la lucha al cambio climático. Impresionante ver la cantidad de medidas que los países han tomado en áreas como compras gubernamentales, en el área de servicios, de reglamentaciones técnicas, de etiquetado, obviamente también en el área de subsidios, es decir, un montón de medidas que han tomado ya los países en el marco de los acuerdos existentes. Ahora, que si se va a lanzar alguna nueva negociación en temas de comercio y medio ambiente, no te sabría decir. Lo que sí me parece importante es que los miembros tengan el espacio necesario para conversar sobre estos temas, tener un diálogo con otros actores importantes en el sistema de esos temas y de ver lo necesario, pues lanzar negociaciones que puedan llegar a un final feliz. Los acuerdos plurilaterales, para los que nos siguen más al día a día de la OMC, son un subgrupo, ¿no?, de países que quieren avanzar más rápidamente en una temática. Y algunos podrían considerar esos acuerdos como trampolines, ¿no?, para llegar a normas multilaterales, siempre y cuando pues no socaven las normas que tenemos, las normas existentes. Y tú mencionaste el acuerdo sobre facilitación de inversiones para el desarrollo. Más de 3/4 de los miembros de la OMC apoyan este acuerdo, ¿no?, porque creen que es importante crear un ecosistema que sea favorable para las inversiones mediante la simplificación de procedimientos, haciéndolos ojalá menos costosos y más transparentes. Este acuerdo está abierto para que todos los miembros de la OMC formen parte, pero creo que más importante es que hace extensivo los beneficios en la base de naciones favorecidas. Entonces, a la hora que los miembros están analizando su posible incorporación legal a la arquitectura de la OMC, toman en cuenta este tipo de consideración. También avanzamos en servicios. En Abu Dhabi se dio el banderillazo de implementación de disciplinas en servicios sobre reglamentaciones nacionales. Y estas entraron pues a través de los compromisos individuales que cada país obtuvo.
Y también tenemos otros acuerdos que no se han negociado aquí en la OMC, pero que son muy interesantes e innovadores. No sé si están al tanto del acuerdo de cambio climático, comercio y sustentabilidad entre Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza, creo yo, que es un acuerdo plurilateral, pero que también bueno, aborda temas muy, muy importantes. Y también creo que la organización ha dado avances en estar abiertos a tal vez cómo tratar algunos temas, o cómo se conversan entre sí los países, ¿no? Un tema muy complejo es el de solución de diferencias. Y algo interesante que me parece a mí es que antes de iniciar las conversaciones formales el año pasado, se hizo un trabajo previo, ¿no? A donde los miembros tuvieron reuniones más informales, a donde el debate era no tanto en las posiciones nacionales de cada país, sino que sobre intereses de los miembros, al final, cuál es el interés final de lo que se busca. Y creo que ese tipo de enfoque pues, puede ayudar a clarificar y avanzar ciertamente en la parte técnica. Y ahí pues ese proceso en ese momento fue facilitado con mucha habilidad por un representante de Guatemala. Entonces, nuevos enfoques pueden ayudar a encontrar esos avances en las negociaciones para poder llegar a acuerdos concretos, pero sí, no es algo fácil. Excelente, Joana, me alegro mucho de este update que nos das, de esta actualización y de saber que, como ya habíamos conversado hace un rato, han habido avances sustanciales en el ámbito de lo plurilateral, pero como tú bien lo mencionas, también en otros ámbitos, y hay que recordar eso a los que nos escuchan, como tú bien lo dices, si bien la OMS es el principal foro de negociaciones de estos temas a nivel multilateral, pero también ahora plurilateral, también está el tema de la cooperación, la asistencia y en general el avanzar en el diálogo en temas nuevos. Así que mis felicitaciones a través tuyo a todos los que conforman la OMC y la Secretaría por estos avances que yo creo que son significativos en estas temáticas. Bueno, podríamos hablar largo porque es muy apasionante y muy interesante. Qué mejor saber de primera mano de alguien que está dentro de la OMC en una posición como tú, qué es lo que se está haciendo, pero si sigo hablando no le vamos a dar la palabra a mi amigo Michel, así que le voy a pasar ahorita la palabra para que él continúe. Gracias, querida Joan. Gracias, querido Francisco. Yo fascinado escuchando los comentarios en torno a lo que pasa en la OMC. Es importante que se sepa, se conozca justamente que el sistema multilateral de comercio tiene unos objetivos y paso a paso cumple con un rol que es innegable en la historia, ahora en estos 30 años que cumple desde a partir de creación, a partir de la suscripción del Tratado de Marrakech y todo lo que eso ha significado dentro de lo que tenemos ahora y en todo caso de lo que se está construyendo para el futuro, ¿no? Que es importante. Entonces, mil gracias más bien por orientar y por dar esa visión. Hay veces en que hay un OMC pesimismo, así como hay un euroescepticismo, hay un OMC pesimismo en algunos sectores que no entienden la práctica del sistema multilateral y lo complejo que es armonizar las políticas de todos los países que forman parte de la organización, sobre todo de diferentes tradiciones políticas, jurídicas, económicas. Eso es complejo y solo cuando uno está ahí y respira ese aire ginebrino, la OMC, se da cuenta realmente de la trascendencia que tiene. Y eso es lo que conoce muy bien tanto Joana como el querido Francisco, que Francisco vivió muchísimos años en Ginebra, de hecho estudió ahí su carrera. Entonces, él es un ginebrino más. Ahora, bueno, queremos aterrizar un poco más en sus experiencias, Joana, en torno a su background, de dónde viene, de cómo ha logrado en su carrera, sobre todo en su caso como viceministra de Economía de El Salvador, eh, vincular estos temas de comercio, cómo se ve el comercio desde Centroamérica a nivel regional, multilateral, cómo plantean, cuál es el rol, por ejemplo, desde las estructuras como de países como El Salvador, el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, la región. Ustedes tienen el único acuerdo en el mundo, ustedes tienen el único acuerdo de asociación con la Unión Europea, que tiene los tres pilares.
ninguno de los otros bloques regionales ha logrado consolidar eso. Y ustedes han logrado estructurar a través del SICA, que tiene su Secretaría General en San Salvador, justamente, una dinámica muy interesante y muy importante. ¿Cómo Joana Gil, eh, desde El Salvador, ha logrado consolidar, mirar todos estos temas? Nos interesa mucho conocer esa historia, esas experiencias. Sí, sí, creo que mi experiencia en las negociaciones comerciales la he desarrollado de varios ámbitos, pero tal vez fácil decir en tres, ¿no? Justamente la negociación de integración económica centroamericana es una experiencia muy única. La experiencia bilateral, ¿no? Estuve participando en las negociaciones con Canadá, del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos, y ya como viceministra, liderar en el caso El Salvador la negociación con la Unión Europea, la primera parte. Eh, entonces, sí son ámbitos y modalidades distintas. También tuve la dicha de estar en la Embajada de El Salvador en Washington, viendo los temas comerciales, y creo que eso también me dio una gran perspectiva para aprender cómo funciona, cómo se formula la política comercial en Estados Unidos, los diferentes actores, roles, y estar ahí en momentos importantes que se conversaba sobre que algún día Centroamérica tuviera un tratado con Estados Unidos. Pero regresando a la integración económica centroamericana, sí es para mí un tema fascinante, cómo la región ha trabajado en los temas que a nosotros nos tocaba ver, de unión aduanera, armonización arancelaria, eh, temas de armonización de reglamentaciones técnicas que después teníamos que notificar a la OMC y pasar por un examen. Y creo que mucho del éxito en Centroamérica ha sido, primero, un programa de trabajo ambicioso en cuanto a integración económica centroamericana. Creo que todos tenemos una convicción importante en ese tema, pero a la misma vez, siendo pragmáticos, que existen países que en su política comercial tal vez quieren ir más rápido que el resto. Y cómo poder tener esa integración económica profunda, pero abierta y flexible para que aquellos países que quisieran avanzar un poco más rápido o de forma diferente, pues tuvieran ese espacio para hacerlo. No es un balance fácil, es complejo, pero creo que es importante y lo que ha permitido tener éxito en el proceso de integración económica centroamericana. Y por eso tú puedes ver que en las negociaciones de Centroamérica, con sus distintos socios, en algunas vamos como grupo, en otras hemos ido de manera de subgrupos de países o de manera individual, y después los compromisos, por ejemplo, arancelarios, se han asumido de diferentes maneras. En el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica, eran dos programas de declaración, o sea, una negociación de región a región, ¿no? No negociaciones entre un grupo de países. En el caso de Estados Unidos fue una negociación multilateral, donde cada país asumía su declaración arancelaria de manera bilateral con Estados Unidos, pero era un acuerdo multilateral. Entonces, eso brinda a los exportadores centroamericanos muchas opciones que si quieren exportar, dependiendo con cuál tratado comercial les favorece más a su proceso productivo. Pero sí, definitivamente ese trabajo muy rico. A nivel bilateral, pues los acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos fueron acuerdos importantes. En el caso con Estados Unidos me enfoqué más, era negociadora, era subdirectora política comercial en ese momento, en temas como comercio y medio ambiente y el tema laboral y medio ambiente. Y realmente, pues, momentos importantes donde economías muy pequeñas estaban integrándose con su mayor socio comercial y asumiendo compromisos importantes en temas altamente complejos, ¿no? Como el tema laboral. Pero fue una experiencia importante, un aprendizaje importante, especialmente en cómo llevar las relaciones internas con la Asamblea Legislativa, los miembros de la Asamblea interesados en estos temas, con la sociedad civil, con el sector laboral, con organizaciones no gubernamentales en el área de medio ambiente, sector académico, porque son temas de nación realmente, y no se puede negociar en un vacío, ¿no?
Creo que ese trabajo fue importante y después poder participar de la implementación. Y eso es, para mí es algo muy, muy enriquecedor, que cuando eres negociador, que con el tiempo tú puedas progresar a trabajar en la implementación de los acuerdos, porque no es lo mismo lo que se negocia a lo que se implementa, ¿no? Cuando tú te imaginabas que habría gran oportunidad, tal vez los exportadores no la lograron aprovechar. Y a donde tú tal vez esperabas problemas, tal vez no los recibiste y se dieron en otro lugar. Entonces creo que esa experiencia compartida es importante de aprender y de ir evaluando cómo se desempeñan los tratados para poder ir haciendo ajustes, ¿no? A futuro, especialmente con nuevas negociaciones. Y a nivel multilateral, pues también trabajamos siempre con la misión en Ginebra para la adopción de diferentes posturas en la ronda Doha. Y también me tocó pues venir a Ginebra y participar en negociaciones. Em, y sí, por ejemplo, El Salvador participa de un grupo acá que se llama el de pequeñas economías, pequeñas y vulnerables. eh, que es un grupo que se reúne porque considera que se encuentra al mismo nivel con los mismos retos para compartir información y adoptar posiciones en las negociaciones. Y creo que al final, tal vez viendo los tres temas en su conjunto en las negociaciones, puedo decir que mi experiencia fue que mucho lo hicimos en grupo. Mucho lo que logramos fue logros de grupo, tanto dentro del país como de la región, y no el trabajo individual. Y creo que eso ha sido pues algo sumamente interesante, especialmente que cuando ya se trabaja en los temas de promoción de inversiones, promoción de exportaciones, entrar en cadenas de valor, también es mucho más fácil atraer a los inversionistas cuando presentas pues un panorama más amplio que una economía pues individual y con un tamaño de mercado interno, ciertamente pues con límites, ¿no? Excelente, muchas gracias, Joana, por todo ese importante feedback sobre todo ese importante contexto, ¿no? Sobre todo esta última parte, a mí me hace ruido y me parece importante resaltar el hecho de que las pequeñas economías, cuando suman esfuerzos, pueden negociar puntos importantes. Ecuador también forma parte de ese grupo, ¿no? Es interesante mirarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros países que son pequeñas economías que no forman parte. Por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica no es parte de ese grupo, por decisión propia, ¿no? Sí, seguramente ellos lo miran de una forma diferente la lógica de negociación en torno a lo que plantea el grupo de economías pequeñas y vulnerables, ¿no? En todo caso, queríamos también explorar otro tema de su experiencia en torno a las negociaciones, que es su paso por el sector privado. Y justamente eso es algo que no se logra, quiero decir, dentro del contexto de alguien que está en un organismo multilateral tan grande, no se logra entender ya cuando uno desciende y está a un nivel de implementación de los acuerdos, justamente, de negociación e implementación, ¿no? Porque en la negociación también participan los actores público-privados. eh, ¿Cómo ese rol, esa experiencia público-privada, esa relación de estar, de formar parte primero o de ser parte de la dinámica por decirlo así, más focalizada en ciertos sectores o en ciertas áreas en el ámbito privado, aporta a la dinámica pública tanto del Estado, en este caso de El Salvador, de Centroamérica o de cualquier estado? Y a la dinámica multilateral. ¿Cómo se da esa relación? ¿Es posible esa relación? Es decir, ¿esa relación es posible? ¿Aporta, genera vínculos? Yo siento que en el tema comercial es muy, muy importante que tanto a nivel gubernamental, nacional, a nivel multilateral, se tengan vasos de comunicación que van en ambas vías para poder estar alimentando el sistema de lo que está pasando en la vida real. Y creo que eso se vuelve fundamental ahora, que los cambios tecnológicos son tan grandes, son tan rápidos. Y te voy a dar un ejemplo. La Secretaría acaba de publicar en noviembre del año pasado un estudio sobre la inteligencia artificial y el comercio.
cómo la inteligencia artificial puede afectar al comercio de manera positiva, también con riesgos, y cómo el sistema de comercio puede facilitar la adopción de la inteligencia artificial. Y creo que una de las lecciones aprendidas definitivamente y que es importante siempre tener en cuenta es que en este caso, por ejemplo, muchas veces el sector privado va a tener más información, ¿no? Que los actores públicos o los organismos por donde se está desarrollando la tecnología. Y que los cambios se dan tan rápidamente que un reto que se tiene es, bueno, ¿cómo nos vamos a formar nosotros? Cómo vamos a estar actualizados con las diferentes temáticas para después hacer nuestro papel. Entonces ahí es a donde los vínculos son importantes. Ahora, sí quiero clarificar que en la Organización Mundial de Comercio la relación entre el sistema y los actores privados o la sociedad civil se hace principalmente a través de los propios gobiernos, ¿no? Son los propios gobiernos quienes en capital tienen su sistema de consulta y relación con los sectores privados, con los sectores académicos, con la sociedad civil, dan todos sus insumos y después viene esa posición nacional a la OMS. Esos son los canales formales, ¿verdad?, de interacción. Ya bien, acá hay canales informales o no formales, a donde sí se recibe mucha participación de diferentes actores de la sociedad, de academia, de sector privado, organizaciones no gubernamentales, tanto de carácter nacional como internacional. Y es así pues que podemos compartir información y recibir lo último que está pasando. En mi caso, sí creo que fue un aprendizaje importante salir de un trabajo que era netamente sector público en negociaciones comerciales y a pasar al sector productivo para asesorar empresas nacionales, regionales o multinacionales en eso mismo, ¿no? Cómo aprovechar los acuerdos y cómo dar posiciones para acuerdos comerciales nuevos. Y sí, creo que es importante pasar por ese proceso porque enriquece mucho más la experiencia. Primero, tú, la asesoría que puedes brindar, pero más importante es la retroalimentación de cómo estos acuerdos funcionan en la vida real del sector productivo, los retos que pueden tener para aprovechar un acuerdo por falta de cumplimiento de una regla de origen, o por ejemplo, cuáles son las trabas que un inversionista puede enfrentar internacional para abrir un negocio y aprovechar un acuerdo. Entonces, poder traer ese tipo de conocimiento y experiencias es importante porque cuando ya ves, por ejemplo, el acuerdo de facilitación de inversiones para el desarrollo, entonces se entiende de mejor manera, habiendo visto la experiencia pública como la privada, cómo este tipo de instrumento puede ser tan importante para llevar crecimiento y empleo a los países en desarrollo. Muchísimas gracias por esas palabras. Es importante, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes, hay en el área de derecho hay muchos abogados o expertos que trabajan sobre todo desde el sector privado, pero también en el sector público. Entonces, hay veces en que los del sector privado piensan que el sistema multilateral o el tema más macro está muy lejano a su propia realidad, cuando es todo lo contrario, es decir, la implementación y la dinámica que acontece dentro de esta estructura les afecta directamente si hay cambios radicales en las condiciones en las que se planteen ciertos temas que se negocian dentro de la estructura multilateral, ¿no? Entonces eso para nosotros es importante mirar y tener una base incluso para poder citar en los trabajos académicos de cómo esta relación está. Nuestra cátedra está focalizada en algunos aspectos en la relación entre sociedad civil y comercio, ¿no? Hemos tenido un curso avanzado recién para formar de mejor manera a los miembros de la sociedad civil que participan en los acuerdos comerciales del Ecuador, ¿no? A nivel global. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede mirar, es decir, puede dimensionar cómo los temas más específicos tienen un vínculo directo con el sistema multilateral. Y eso es importante que las personas lo sepan. Muchísimas gracias por esa experiencia y por todo ese background que nos ofrece en este momento. Le paso la palabra a mi querido Francisco Urbanera para que continúe con ya, bueno, ya estamos a puertas de cerrar un poco este programa. Así que, querido Francisco, te cedo la palabra y muchísimas gracias, Joana, por esos importantes puntos.
Bueno, Duana, de nuevo también de mi parte muy interesante todo lo que nos acabas de plantear. Ahí simplemente buscando complementar lo que tú mencionabas de la participación del sector privado en lo que hace la OMC, más allá de lo que tú bien dices, que es a través de los estados, que las diferentes instancias de la sociedad participan en el ejercicio de la OMC. Como tú lo sabes perfectamente, también contamos afortunadamente en Ginebra con el Centro de Comercio Internacional, el ITC, ¿no? Que tiene un rol justamente de asegurar que al menos el sector privado, los empresarios puedan aprovechar de lo que se trabaja, se norma en la OMC y eso es una enorme ventaja. Eh, para ir ya cerrando, querida Luana, no sé si nos podrías contar si has tenido alguna experiencia cuando has estado particularmente trabajando del lado del Estado salvadoreño, en El Salvador, con la región andina, particularmente con el Ecuador. Como anécdota, les cuento a los que nos escuchan, que cuando tuve el gusto de ser también viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica, uno de los primeros acuerdos bajo mi responsabilidad que se negoció justamente fue el acuerdo entre Ecuador y tu país, tu querido país. Negociamos ese acuerdo, lo profundizamos, lo que ya teníamos dentro del contexto de la LADI. Me parece que en los últimos años se ha avanzado en profundizar y volverlo más complejo, más amplio. Lo que es bueno, porque eso implica que tenemos un excelente marco para facilitar el comercio y las inversiones entre nuestros dos países. Pero coméntanos un poco si tienes En, alguna experiencia en ese ámbito. en mi tiempo que estuve en el Ministerio de Economía, no tuve la dicha de negociar nada directamente con el Ecuador, pero sí cuando estaba de viceministra, como les comentaba, era jefe negociadora del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. Y en la parte de origen teníamos un tema muy claro de la importancia de la acumulación de origen entre regiones, entre ellas la comunidad andina. Y cuando pasé al sector privado, tuve también la oportunidad de asesorar a un eh, grupo que se dedica a la pesca de atún y también al procesamiento. Y se usa bastante la acumulación entre la Unión Europea, Ecuador, Unión Europea, Centroamérica. Entonces, en la práctica ha sido el hecho de que Latinoamérica tenga lazos vasos comunicantes entre sí, vis a vis un tercer país, para realmente poder llegar a cabo de actividades productivas de mayor provecho para los países. Pues para mí esa fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, que me mostró mucho de cómo estos acuerdos pueden implementarse de maneras que amplíen las oportunidades para diferentes grupos de países. Magnífico, Giovanna. Una consulta adicional. Regresando a lo que tú comentabas de esta tendencia a la constitución de dos bloques, particularmente lo que respecta a América Latina y el Caribe y su relación en particular con los Estados Unidos, ¿tú ves que esto puede ser verdaderamente una oportunidad para que los países norteamericanos y caribeños fortalezcan sus relaciones, en especial con Estados Unidos, pero también con Canadá, este tema de la deslocalización del Asia hacia otras regiones, la política de los Estados Unidos de priorizar a los Estados Unidos, pero también a los países amigos? ¿Cómo ves este tema desde tu perspectiva personal? Yo creo que el sistema multilateral de comercio es un activo importante que tal vez no todos lo tienen presente, pero que es un activo sumamente importante. Hicimos un estudio hace poco a donde llegamos a la conclusión que el 80% del comercio de mercancías se da bajo tratamiento de nación más favorecida, bajo el sistema de comercio multilateral. Es un número importante. O sea, no Ah, sí. obstante que se ha avanzado mucho en acuerdos comerciales regionales, preferenciales, eh, sigue a la hora de aprovechamiento de los tratados, lo que más se está ocupando son comercio bajo nación más favorecida para la OMC. Entonces creo que eso va a continuar. Eh, eh, Tal vez el mensaje que nosotros traemos principalmente este día es, bueno, sí eso continúa, pero estamos viendo también cambios en la configuración de cómo ese Claro. comercio se lleva a cabo.
Claro. Y los shocks que recibió el sistema provocaron cambios y vienen otros en camino. Entonces, mientras esos cambios se dan, la voz que nosotros traemos a la mesa es: ¿cómo hacemos para que más países se beneficien de cualquier Claro. reconfiguración de cadenas de valor? ¿Cómo hacemos para que más personas se beneficien de estas oportunidades? ¿Qué podemos hacer para hacer que el comercio sea más inclusivo? Ahora que tenemos una oportunidad que se están reconfigurando las cosas, ¿qué podemos hacer como organismos, como países miembros de la OMC, para que se den más oportunidades y más inclusividad? De Entonces, acuerdo. ahí es a donde se presentan retos, pero también oportunidades. Definitivamente vemos oportunidades. Y también la tecnología nos trae nuevas oportunidades. En este estudio de inteligencia artificial, vemos que algunos retos que nuestras pequeñas y medianas empresas están enfrentando, por ejemplo, de no entender bien a dónde está la oportunidad comercial, cómo funciona un mercado en el extranjero, barreras de idioma, todas esas cosas de inteligencia artificial va a aportar. Entonces, las oportunidades van a ser mucho más tangibles. Pues, ¿cómo utilizamos estas herramientas que vienen en camino? ¿Qué más tenemos que hacer para que se puedan beneficiar más empresas y más personas, más cadenas de valor, más amplias pues, y más resilientes, obviamente? Magnífico, Duan. Comparto absolutamente lo que tú nos comentas y creo que ha sido importante que hayas hincapié en varios momentos de tu exposición en este tema de esta nueva revolución que se nos viene y es una realidad de la inteligencia artificial que definitivamente va a tener un efecto en el comercio internacional de bienes y servicios. Totalmente de acuerdo contigo. Ya para cerrar, le paso la palabra a mi querido Michel para que haga las últimas preguntas del caso y gracias de nuevo, Duan. Gracias, Sí, Francisco. muchas gracias. Son buenos puntos realmente y sobre todo este último mensaje en torno a la dinámica la dinámica actual que prima dentro del sistema multilateral de comercio bajo digamos, bajo la gestión de la OMC en torno a lo que se plantea como desafíos es importante porque nos permite entender con mayor alcance, justamente que el cambio implica un ajuste de la estructura y que ese ajuste de estructura nosotros tenemos que aprovecharlo como una ventaja, ¿no? Más que nada, y eso es muy importante. Justamente en ese contexto, quisiéramos escuchar unas palabras finales para nuestros radioescuchas, un mensaje que sea importante, nuestros radioescuchas, que son estudiantes, profesores, gente que está en el sector de comercio internacional, de la política de comercio internacional, trabajando día a día, debería retener en torno a lo que hemos hablado en este programa, en esta emisión, que le agradecemos muchísimo, Joana, por acompañarnos en esta emisión. De mi parte, quisiera aprovechar este momento para felicitar al Ecuador por su participación en la Organización Mundial de Comercio. En términos generales, yo estoy muy admirada de ver el rol que juega Latinoamérica y el Caribe en esta organización, ¿no? Un rol de bastante liderazgo de diferentes grupos de trabajos, comités, iniciativas de una región muy pujante, interesada en abrir oportunidades para sus ciudadanos. Y ahí Ecuador creo que está haciendo un papel muy importante en diferentes temas, obviamente en pesca, en agricultura, en medio ambiente. El embajador Valencia realmente es alguien muy reconocido acá en la organización. Y bueno, quería pues aprovechar la oportunidad para decirle a Ecuador que está muy bien representado acá en la organización. También pues reconocer y recordar que Latinoamérica y el Caribe también están jugando un papel importante en esta organización de liderazgo que se necesita en este momento, que se plantean conversaciones sobre reformas, cómo mejorar el sistema, cómo hacerlo más efectivo, que sí veo que la región está poniendo mucho de su parte. Y muy agradecidos, como les mencioné, la parte de la Secretaría, de tener esta oportunidad de conversar y también aprender de ustedes un poco lo que están haciendo y cómo la OMC está siendo considerada a nivel nacional por los estudiantes, el sector académico y demás. Gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias, Joana, por todo este tiempo que nos ha consagrado, tomando en cuenta que su agenda no es nada sencilla en Ginebra y que hay muchos temas en este comienzo de año. Gracias por acompañarnos en este programa y vamos a hacer el cierre diciendo a nuestros queridos escuchas que les agradecemos por sintonizarnos y que esto ha sido todo por hoy en esta emisión de conversaciones con negociadores comerciales. Agradecemos especialmente a la señora Joana Gil, nuestra invitada del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Les invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador, en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y @KEI Ecuador. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.